Pues buenas tardes, Javier Vicente, profesor, maestro de la Escuela Taeguk de Torrejón de Ardoz, ¿verdad? Eso es. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación, Pablo. Y bueno, pues yo soy Javier, soy un chico de 27 años y bueno, llevo practicando taekwondo desde los 6 y nada, lo que me ha llevado hasta aquí, pues yo creo que ha sido mi trayectoria deportiva y bueno, y también desde hace unos años que estoy como entrenador de la escuela Taeguk y nada, yo creo que eso me representa un poquillo. Bueno, ¿y contento? Sí, ahí estamos, trabajando y avanzando. Sacando a nuevas promesas, nuevos chavales. Eso es, ahí estamos. ¿Qué fue lo que te enganchó emocionalmente al empezar en las artes marciales? Pues a ver, no sabría decirte porque al final pues ha sido hace 21 años, que se dice rápido, Madre mía, qué claro, locura. pero bueno, yo diría que en mi caso fue, pues yo siempre he sido muy competitivo desde pequeño y yo creo que lo que a mí me enganchó fue esa como sensación de competitividad, de progresar para ser tanto mejor yo como también mejor que otros. No en el sentido de ser mejor que otra persona, pero sí el hecho de, pues en la clase si me ganaba este, pues yo quiero con este y mejorar para ser mejor que él. Y luego cuando me suben de clase, pues mejor que el otro. Y yo creo que a mí lo que me enganchó fue un poco como ese rol. El tema de superarte, Eso la es. A superación. mí puede ser que me Tú enganchase. cuando te ves que mejoras, como que te engancha, ¿no? Te Eso engancha ese es. sentimiento, ¿no? Eso Y es, dices, sí. ostras, quiero mejorar más y más y más. Y esto no tiene fin, ¿no? Eso es literal. ¿Quién dirías tú que fue para ti tu maestro, tu sensei, a día de hoy? Porque sé que muchas personas tienen, como yo, en mi caso, he tenido varios maestros, pero siempre hay uno que es el que te abrió la mente, por decirlo así. ¿Quién es? Pues bueno, yo en mi carrera pues, como de taekwondo he tenido dos entrenadores. En este caso, con el que empecé y el que fue mi primer maestro más a nivel de taekwondo como arte marcial, porque el taekwondo pues podemos diferenciar lo que es el arte marcial que lo que es el deporte olímpico, que sería el combate, ¿no? Que ha sido lo que yo más me he centrado una vez que ya me formé como taekwondista, por así decirlo, o en mi formación como taekwondista. Entonces, en primer lugar, mi maestro fue José Sanabria, en Alcalá de Henares, subcampeón olímpico en Seúl 88 y el que creo que como fue mi primer maestro, el que me inculcó los valores del arte marcial como tal. Pues disciplina, sobre todo, esfuerzo, sacrificio y, por supuestísimo, respeto. Y luego ya a Qué nivel bueno. como deporte, pues fue Eduardo Mateu. em, y bueno, al final pues me enseñó todos los valores y todos esos valores que se habían formado previamente, saber plasmarlos luego en lo que es el deporte. En el combate. Eso es. Punces no has hecho, ¿verdad? He hecho, pero a nivel formativo para ir avanzando y sacándome los cinturones, pero nada de competición de punse ni nada. De hecho, a mí no, o sea, lo respeto y me parece algo que es de valorar y necesita mucho trabajo, pero a mí en particular nunca me llamó la atención y yo siempre era el pequeñajo que el día de los punses se le hacía un poco largo y el día del combate lo que quisiese. Qué Eso es. bueno. ¿Qué enseñanza, con qué enseñanza te quedas? eh, ¿Qué ha sido más fuerte? Por ejemplo, de tu sensei, de tu maestro Eduardo Mateo. Uf, es que al final yo creo que eres tan pequeño que a lo mejor te cuesta un poco procesar eso. Pero sí que es verdad que diría, o sea, yo creo que no fue algo como consciente, pero al final que cualquier deportista puede tener como sus mañas para como poder ganar, como saber jugar tus cartas. No sé si me explico. Sí, Yo al final en mi carrera como deportista, por las categorías de peso, que bueno, el taekwondo ya se sabe,
que suele ser gente muy alta, extremidades muy largas. Sí. Yo no he sido un deportista alto para mi categoría de peso y he tenido como que jugar mis recursos, mis cartas, mi distancia, tener más recursos técnicos para poder pues, suplir como ese déficit de altura. Entonces, pues yo diría que eso, saber jugar tus cartas y tener un amplio abanico de recursos. O sea, truquear, ¿no? Eso es. Los trucos, ¿no? ¿Qué valores profundos transmite tu arte marcial que creas que son esenciales? Pues yo diría que el primero sería el respeto, tanto al maestro como a tus compañeros. Ujú. Ese sería como la base, ¿no? Para poder desarrollarte en la clase y que luego puedas transferirlo a tu día a día y que tu entorno lo valore. Luego el esfuerzo, obviamente, que desde pequeño se inculca para avanzar de cinturones, para, no sé, desde pegar una patada al peto hasta poder llegar a la cabeza. Y eso pues, se puede transferir en tu día a día, tanto a nivel personal, a nivel académico, Sí, ¿no? o Te lo incluso a llevas. nivel profesional. Yo me quedo un montón de eso. Y la constancia, el estar ahí, seguir picando, seguir picando, seguir picando. Yo para mí me quedo con eso. Muchas personas me dicen lo mismo. Y esto, para todos los que nos estén viendo, las artes marciales van de eso, de constancia, disciplina y picar piedra. Todas. No hay ninguna en el que hagas el vago o en el que lo hagas menos. Todas son bastante difíciles, duras, pero es lo que hay, ¿no? Si queremos avanzar y superarnos. Eso es, no solo a nivel deportivo, sino a nivel, pues eso, personal, académico, profesional. Yo creo que si tienes como base esos tres valores y sigues picando y continúas, pues al final vas a acabar progresando y estando mejor de lo que estabas antes. A ver, Javier, ¿tienes alguna anécdota real fuera del dojo en la que tuvieras que utilizar taekwondo? No. Yo creo que, y esto es una opinión personal, que el que de verdad es un deportista y tiene como valores fijos el de las artes marciales, pocas veces necesita utilizarlo fuera de lo que es el tatami, el dojo o lo que sea. Luego siempre puede haber una situación en la que no sea por ti, sino por situaciones de la vida que te toque utilizarlo, pero conozco una gran cantidad de deportistas, pues, súper top, ¿no? O entrevistas que ves, y la mayoría de ellos no han tenido ese tipo de situaciones. Quien no tiene esa suerte, quien se le aparece una situación de esta y no está preparado, lo pasa mal, o por lo menos no sabe por dónde seguir, ¿no? No sabe por dónde tirar o no tiene una enseñanza marcial, ¿no? Por decirlo así, para decir en esta situación hay que mantener la calma y ver qué ocurre y en último caso actuar, ¿no? A lo mejor quizás es porque, como bien has comentado, el que es pues, deportista de arte marcial o así, tiene esa calma y no se deja llevar por los sentimientos Y los impulsos. o por esa impulsividad de primeras. Entonces, a lo mejor con esa calma consigue resolver la situación sin ningún tipo de conflicto. El entrenamiento, lo que tú haces con los chavales, tus entrenamientos, ¿prefieres entrenar con música o en silencio? Pues es muy buena pregunta porque yo, o sea, en mi experiencia como taekwondista, si tengo que hacer un análisis, casi siempre he entrenado sin música. Pero a mí ahora, como mi punto de vista como entrenador, en mis grupos, sí me gusta utilizar música, creo que se genera un buen ambiente y a lo mejor no en taekwondo, pero en otras disciplinas deportivas hay pues, evidencia científica que dice que entrenar con música mejora el rendimiento. Entonces, yo ahora mismo, a lo mejor no todos los días, o depende de la sesión, ¿no? que sea, pero sí que quizás estaría más en si puedes y según la sesión, utilizar esa música y beneficiarte de esa herramienta al final. ¿Qué crees que hace mejor tu gimnasio o tu escuela em, que destacaras frente a otras escuelas?
Pero bueno, lo que nos caracteriza, mejor dicho, no que seamos mejores o no, sino que nos caracteriza, es que yo creo que tenemos a nivel técnico, somos buenos, tenemos buenos recursos técnicos, sabemos, pues, en el caso del taekwondo de competición, pegar de puño, giros abajo, giros arriba, tener una buena lectura del combate. Yo creo que a nivel visual nuestro taekwondo es bonito. Y luego también, que yo creo que es a nivel de ya pues, el esfuerzo que hay en los entrenos, que somos buenos a nivel físico. O sea, que somos capaces de, si tenemos un combate de 3 asaltos, poder estar peleándolo hasta el final y tener esa capacidad de pelearlo hasta el final y ser como luchadores. No sé si me explico. Sí. Tanto a nivel mental como a nivel físico. Entonces eso, luchadores y con buenos recursos técnicos. Vale, la siguiente pregunta es, en un combate o en los combates en general, ¿qué prefieres? ¿Contundencia sin tanta precisión o bien precisión sin tanta contundencia? Pues en el taekwondo para mí la respuesta es muy fácil. Competimos con un sistema electrónico en el que tienes un sensor electrónico en el empeine y otro en el peto. Entonces tienes que impactar con una determinada potencia en el peto. Entonces, si no hay precisión, no puntúas. Entonces, buscamos ser efectivos. Entonces yo diría que precisión, impactando con la potencia que Si queremos. puede ser como un potencia, ¿no? Pero si no hay precisión, esto no sirve de nada. Claro. ¿Por qué crees que tu arte marcial tiene ventajas frente a otras disciplinas? Yo creo que el taekwondo lo considero un arte marcial muy completo. Sí que es verdad que nos centramos más en el pateo. Nuestro nivel de pateo, pues diría que es muy alto. Y luego que es un arte marcial muy completo. Entonces tenemos katas, que son pues, los punches en nuestro arte marcial. Tenemos el combate, tenemos incluso freestyle, en los que se hacen acrobacias. Y también ya el abanico hasta se amplía a lo que es el para taekwondo, que sería que se hacen los Juegos Paralímpicos. Entonces yo creo que es el amplio recurso técnico que tenemos, que es un arte marcial muy completo y que puedes ir por la rama que te guste y avanzar por ese campo. En el taekwondo sois casi los mejores en patadas. Pues sí, Muy bien, yo, perfecto. yo lo diría que tampoco me gusta ser como muy el mejor, o sea, no Tajante. tal, pero creo que tenemos un nivel muy alto y cuando se lleva, por ejemplo, a artes marciales como el MMA, que a día de hoy está pues, tan visto, tan viral, se ve que los deportistas que practican o han practicado taekwondo marcan la diferencia, al menos en el pateo. En el striking, ¿no? Cuando están Eso es, arriba, ¿no? eso es. Ahí un taekwondista se ve claramente que le supera de lejos, ¿no? Yo, en mi opinión, se ve que los que han realizado taekwondo, mi opinión, Ujú. tienen, pues, Una se ve, ventaja. se ve, sí. Vale, yo también lo veo. La siguiente es, ¿qué importancia le das a la lectura del rival? Lo que hablábamos antes. A la lectura del rival en un combate. Pues yo creo que es como ese IQ, esa inteligencia en el combate, pues tiene un alto valor. Al final, a lo mejor a nivel más formativo o categorías más inferiores, no se le da tanta importancia y a lo mejor ahí el que tiene mejor físico o el que sabe patear mejor puede ganar el combate sin tener una lectura, pero una vez que llegas a un nivel ya, digamos, de edades más altas, cadete, junior, ahí ya no vale con tirar patadas por tirar y Claro. ahí el que es inteligente en el combate y, como he dicho antes, sabe jugar sus cartas, pues es el que va a poder ganar. O sea que la lectura del rival es muy importante. Muy importante, por supuesto. Importantísima. ¿En Cuando, porcentaje cuánto dirías? Buah, es que porcentaje no sabría decirte. Pero sí te voy a dar una respuesta que creo que te va a saber, que creo que te puede responder bien, que es que cuando el nivel de dos competidores el nivel técnico o el nivel físico está igual, el que va a marcar la diferencia va a ser el que mejor lea el combate. Vale. A ver, Javier,
Una persona que tenga una situación de peligro en la calle, ¿tú crees que con tu arte marcial solo se puede defender? O sea, ¿es perfectamente defendible en la calle ante una situación complicada? ¿O crees que deberías saber más artes marciales complementarias para salir airoso de una situación así? Mm, lo primero, bueno, no hago como apología de la violencia, a no ser que sea pues, en defensa personal, si la situación procede. Em, en la calle yo creo que sería, depende de la situación, ¿no? El entorno, la distancia incluso, ¿no? Digamos. Em, yo creo que si tienes conocimiento de taekwondo, pues te vas a saber defender. Pero esto es como todo. Cuanto más conozcas y puedas a lo mejor formarte de otras artes marciales, De acuerdo. pues más situaciones, por así decirlo, vas a poder resolver. ¿Cómo entrenas o trabajas la conciencia perimetral en situaciones de combate? Hombre, yo diría que sí. O sea, no te había entendido primero el concepto, yo lo entiendo más como la propiocepción, ¿no? Cómo te encuentras tú en el combate y Ajá. en lo que tienes alrededor, ¿no? Por Muy así buena, muy decirlo. buena. Entonces, obviamente es importante y creo que al final lo puedes trabajar. Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja Sí. o cómo? Pues al final lo trabajas en situaciones reales de combate. Yo creo Ujú, que es la mejor opción. ujú. No te sirve, pues, trabajar distancia en un octógono si no tienes una persona delante que te está pegando patadas. Entonces, yo, por así decirlo, tiro por la rama de trabajarlo en situaciones reales, a lo mejor delimitando el área de combate para que tengas que tener una mayor movilidad y un poco a poco irlo trabajando en esos aspectos y tú mismo como deportista lo vas desarrollando. Pero tú le das valor, ¿no? O sea, Hombre, por tú supuesto. le vas diciendo a tu alumno, ¿no? Oye, ten cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado, cuidado, A te ver, yo, sales, tal. eso es, yo en el combate soy bastante, pues obviamente, está cerca, rodea, tal. Incluso, y esto también suele pasar, el tema de los brazos para Mm, los bloqueos. También recordar mucho acciones técnicas que, que tú a lo mejor lo tienes, estás interiorizado, que estás pateando y se te olvida poner los brazos o un bloqueo o así. Entonces, en los entrenamientos, trabajarlo en situaciones reales y luego con mi parte ahora como coach o como técnico, recordarlo en pista para que el deportista lo tenga presente. vale. ¿Mejorar fortalezas al máximo o corregir debilidades? ¿Qué prefieres? Pues es muy difícil pregunta, porque por un lado, si tienes un punto muy fuerte y lo potencias y a lo mejor los oponentes que tienes no son capaces de resolver ese problema, no tienes que corregir debilidades. Pero, eh, ¿y si te sale una persona em, Que te haya pues, leído, que que te te, haya estudiado. que te haya estudiado y que te anule eso? Entonces, yo creo que para mí no hay como blanco o negro, todo es un poco esa escala de grises. Entonces, si se te dan bien los giros, trabájalos, potencialos, pero si se te dan mal los desplazamientos, trabájalos, no solo por el combate, sino para ser un deportista completo. Cuando alguien dice que las artes tradicionales ya no son tan eficaces, ¿le das la razón o no? Yo creo que, bueno, a ver, yo tengo mi opinión sobre eso y en el caso del taekwondo siempre está la gente que dice, no, es que el taekwondo de antes era mejor. No, es que el combate de antes era mejor. Purismo. Eso es. A lo mejor, a lo mejor ahora sí que soy un poco más literal, pero creo que esa gente, em, no que no tengan idea, pero al final viven en esa nostalgia de lo que han visto ellos y desmerecen el deporte actual. En el caso del taekwondo, mm, para nada lo pienso. Creo que cada vez hay mejor formación en el taekwondo. Cada vez los deportistas empiezan antes. Los precadetes y cadetes cada vez tienen más nivel y los combates de taekwondo se ve que cada vez son
más físicos, tienes que tener más recursos, tienes que tener una mentalidad fuerte hasta el final. Entonces, mi opinión es que no tienen razón Ya, y que hay que saber valorar el deporte en el momento en el que estás. Y ya muy está. bien. O sea, con la nueva escuela vamos, ¿no? Eso es. ¿Se puede tener bajo cardio y aún así ganar si se domina realmente tu arte marcial? Buena pregunta. Yo te diría que a lo mejor si eres mejor que el rival, mucho mejor. em, Puede ser que ganes el combate, ¿no? Al final impactas en la cabeza, puedes ganar de diferencia de 12 en el taekwondo, que se acaba el asalto, o tener una amplia rango de puntos y que al final ganes. Pero yo creo que eso tiene las patas muy cortas y en el momento en el que escales a categorías superiores o tengas un rival delante que tenga tu mismo nivel, si tienes un bajo Te pilla. cardio te va a ver la debilidad, como has comentado antes, Sí. y ahí es donde se va. Va a ir a por ti. A ver, en porcentaje, ¿cuánto pesan las esquivas y los bloqueos en comparación al combate directo? ¿Cuánto pesan? En porcentaje, más o menos. Buah, o sea, no te sabía dar un Es porcentaje, difícil siempre dar porcentajes, pero... o sea, no sabía decirte un número exacto. O por lo menos dime, ¿qué consideras tú, para ti como maestro, más importante? ¿Saber bloquear y defenderte y esquivar bien o atacar bien? ¿Qué es más importante para ti? Para mí, si tienes una buena base de ataque, que al final, si quieres ser un buen deportista, lo vas a tener que tener, para mí pesa más, una vez que tienes ese nivel base, saber desplazarte y saber bloquear, porque al final va a ser va a marcar la diferencia. Si yo ataco muy bien y te marco y soy capaz de marcar 35 puntos, pero me marcan 40, el objetivo del combate que es ganar se ha perdido. Entonces, una vez que tienes un nivel básico de atacar, tienes que saber mover, tienes que saber bloquear y tienes que saber esquivar. Entonces, porcentaje. No sé, 60. Es importante, ¿no? Para ti las esquivas, ¿no? Porque si no esquivamos, es como dices tú, nos comemos muchos puntos. eso es. Si esquivas, todos esos puntos que te iban a meter, no te los meten. No. Entonces, Eh, Fua, pues no sé. No sé mucho de porcentajes o de hacer así, pero yo te diría fácil más de la mitad. O sea, un 60-70% una vez que tienes un nivel de pateo bueno. ¿cuál es la experiencia que ofreces en tu gimnasio? ¿Qué se llevan? Pues bueno, en este caso en nuestro club somos varios profesores y es lo bueno al final que cada uno pues tiene su forma de dar las clases, su forma de transmitir el taekwondo, su forma de transmitir la competición o lo que se le dé bien. Entonces, yo creo que lo que se lleva la gente de nuestro club son los valores que transmitimos y la escuela que hacemos, por así decirlo, eh, lo que formamos a los deportistas más pequeños y los eventos que hacemos para que mejoren. Y luego pues también la suerte que tenemos en el sentido de una vez que hemos terminado nuestra formación, pues tenemos facilidades para poder dar clases y formarnos como entrenadores también. Eso es lo que se llaman del arte marcial en sí, Eso ¿no? es. ¿Y como personas? Los valores que te he comentado y luego las personas que te llevas en el camino o que has sido como deportista, ¿no? Al final nos centramos mucho en los resultados o así, pero lo que verdad te queda son los valores y las personas que has conocido que a lo mejor empezaste siendo compañero de entrenamiento con 10 años y pues a día de hoy tienes en mi caso 27 y comparto amistades aún de esa Amigos, ¿no? época. Eso. Qué guay. Vale. ¿Cuál es el error
a tu juicio, más grave que se está cometiendo hoy en día en las artes marciales? El error. Wow. Yo, o sea, no sabría cómo decirte, "Buah, este error es que es Mójate, catastrófico". mójate, mójate, Javier. Pero yo creo que lo que no se no que no se sepa, sino que a lo mejor no se tiene en cuenta es adaptar el arte marcial a cada edad, ¿no? A veces intentamos o se intenta tratar un arte marcial o una clase de taekwondo igual a una persona de 18 años que a un niño de 5 o 6, que no va a ser capaz de mantener la atención durante Vale, la misma te clase, entiendo. aprender con la misma rapidez. Entonces, mi opinión sería que no se adapta el arte marcial al grupo o la persona que tienes delante. O sea, Que no se personaliza, ¿no? eso es, eso es, eso es. O que no lo personalizan por ahí, porque al tú tener esta visión, tú sí lo intentas personalizar, ¿verdad? A ver, yo intento como tener un mood, ¿no? Para cada grupo. Entonces, al final, pues si estoy dando con mi grupo de eh, un rango de edad más de 7 8 años, pues soy de una forma. Si a lo mejor estoy con el grupo de preparación física, que a lo mejor tienen de 12 a 16, soy de otra. O les hablo de una forma o les indico de una forma. Y si a lo mejor estoy con otro grupo de una edad más intermedia de 10 11, pues intento dar los conocimientos de otra forma. Siempre con la misma base, pero intentando adaptarlo para que la persona que tenga delante lo reciba bien. Qué bien, qué bien. Em, ¿Qué arte marcial piensas tú que hoy en día está sobrevalorada y que no es tan importante como la gente cree? ¿Qué arte marcial está sobrevalorada? Buah. Te voy a ser sincero Sí. y es que no consumo muchos más artes marciales a nivel visual. Soy muy friki del taekwondo, me veo la mayoría de campeonatos y no consumo otras artes marciales. Entonces, por darte una opinión, sería pues las artes marciales a lo mejor que no que no son federadas. Al final tienen como muchos eh, como asociaciones o se dividen un montón de asociaciones y demás. Entonces, un poco tiraría por ahí. Esas artes marciales que a lo mejor a día de hoy no están reguladas y no tienen esa base. Que no son, por ejemplo, tradicionales, ¿no? Eso es, a lo mejor. O que si son tradicionales se quedan muy apartadas del resto, ¿no? Sí, no sé, yo al final también veo pues ciertas artes marciales que, no sé, campeón del mundo de X. Y no es por quitarle valor, pero sí que es verdad que a lo mejor no tiene pues ese nivel que puede tener, no digo el taekwondo, el boxeo mismo, aunque no se considere arte marcial, a lo mejor es más un deporte, o bueno, incluso que es olímpico la lucha, ¿no? Que tiene como mucha tradición y en los Juegos Olímpicos es un mítico. Vale. ¿Qué opinas de los gimnasios que entregan cinturones como si fueran diplomas de asistencia? Hostia. Que eso, Wow, eso pasa mucho. wow. Buah. Mm, buena pregunta. Al final, ahí está la diferencia de quién lo ve como un negocio y quién tiene como una misión o un objetivo. Entonces, si lo ves como un negocio, pues tira por ahí. Cada uno hace lo que quiere mientras no, por así decirlo, engañes a nadie. Eh, si tu intención es tener una buena pues, escuela, club y, y tal, pues tira por la otra parte. No me parece bien, cada uno haga lo que por donde quiera tirar, pero esa es un poco mi opinión.
¿Has visto a alguien con mala actitud aprender artes marciales y volverse un riesgo para otros? Por supuesto. O sea, al final, a ver, sí que es verdad que no lo he visto en mi entorno cercano, pero sí se ve, por así decirlo. Al final, tú con las artes marciales enseñas unas herramientas y, y según la persona, pues las puedes utilizar eh, para el bien en el sentido de tu progresión como persona, o las puedes utilizar por otra vertiente que sería pues hacer el mal o lo que no está bien para otra persona. Entonces, ahí va a depender De la persona, de ¿no? la persona y de su calidad. Ya. ¿Qué técnica del taekwondo, de todas las que hay muchísimas, Sí. no utilizarías en el momento de un conflicto si tu vida dependiera de ello? Que no. ¿Qué no utilizarías? Eh, A ver, obviamente, si mi vida dependiera de ello, pues no utilizaría a lo mejor un bloqueo, ¿no? Si no me queda otra, pues yo creo que un bloqueo no estaría a la orden en ese momento. Y si fuese una acción contra el otro, pues a lo mejor una patada o un golpeo que no tuviese mucha potencia, pues a lo mejor como fuese una patada frontal que se realiza con los dedos, que en taekwondo se llama chagi, no sé en otras artes marciales. O sea, a lo mejor esa acción que no es muy contundente, que aún así puedes hacer daño, no la utilizaría. Apchagi no es muy contundente. Yo diría que no, si tuviese, Es al mejor menos, un tuit. ahí voy, Vale, vale. eso es. Perfecto. Ahí Entendido. yo, si tuviese que utilizar, pues utilizaría un tuichagi, como ha dicho Pablo, que sería una patada con giro a la zona del estómago, que se desarrolla con mucha potencia y que incluso en taekwondo, si te pilla desprevenido, te puede dejar sin aire, pues a lo mejor si lo haces en una situación que la persona está desprotegida, pues considero que puede ser bastante dañina. Vamos un poquito por ahí, por ese terreno de las debilidades. Con total honestidad, ¿cuál crees que sería el punto débil de tu arte marcial? El punto débil de mi arte marcial, pues sería al final, yo creo que las distancias cortas, ¿no? En taekwondo, las distancias cortas en el sentido de agarres, derribos y demás. Sí que a nivel marcial se trabajan, y hay escuelas que lo trabajan, pero a nivel deportivo, pues ese sería nuestro punto débil. Al final, otras artes marciales que hagan suelo, o que hagan derribos, o que hagan barridos, judo, o, por ejemplo, también, pues si nos llevan a esa distancia y ¡pum! Pues Ahí no hay nada que ahí hacer. no tenemos ese conocimiento. ¿La mayoría de estilos dentro de las artes de una misma arte marcial enriquece o genera confusión? Yo creo que enriquece. Enriquece, ¿no? Yo creo que enriquece. Al final, si quieres tirar a lo mejor por una vía, que por ejemplo el combate, pues tira más por esta escuela o especialízate más en un rango de edad. Pero yo creo que a nivel formativo, ya no solo como taekwondista, sino como persona a nivel motriz, a nivel pues, emocional también, a nivel social, te va a nutrir y te va a enriquecer. ¿Estás a favor o en contra de enseñar artes marciales en colegios? ¿Qué condiciones pondrías? Yo estoy a favor. eh, ¿Y condiciones? Pues obviamente que la persona que imparta las clases sea una persona cualificada y, No el profesor de gimnasia. No Sí, sí, pues em, eso es. O sea, en este caso, bueno, si el profesor de gimnasia es entrenador de algún arte marcial, pues para adelante, ¿no? Pero quiero decir que esa persona haya vivido el arte marcial, eh, que sea una persona cualificada y obviamente que sepa adaptar el arte marcial al, al contexto del grupo para que haya un control
sobre todo. Al final son edades que los niños se están formando a nivel personal, a nivel emocional, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo estoy a favor y que ojalá en todos los colegios hubiese artes marciales. Sí. ¿Alguna vez sentiste que estabas entrenando a alguien que no debía aprender? Pues en mi caso no he tenido esa situación de impartir clases a alguien que piense que lo va a utilizar de una mala forma. Creo que al final también el que busca el taekwondo es un perfil de persona con ciertos valores o que busca ciertos valores, entonces siempre puede pasar porque hay para todo, pero creo que al final el que busca el taekwondo no va a ir relacionado por ese camino. ¿Cuál es el enfoque único o global que crees que utiliza tu escuela para formar a los artistas marciales? Pues al final yo creo que el enfoque que tenemos en nuestro club es que los niños o desde la niñez se formen como personas y prueben pues al final la experiencia del taekwondo en un amplio abanico, pues nosotros estamos un poco más vinculados al combate, pues en este caso que prueben la experiencia, que se formen, que sepan lidiar con las emociones que suceden en el combate o en la competición y que al final eso les va a nutrir como persona. Entonces, eso sería una parte y luego pues tener una formación amplia de recursos técnicos y no solo trabajar tus fortalezas, como has comentado antes, sino trabajar tus debilidades y ser un deportista completo. Para formar un artista marcial, ¿tú consideras que es necesario pasar por entrenamientos complicados, difíciles, extremos o, o no hace falta? Mm, Va a depender del nivel que tengas ¿Que a dónde y quieras hasta llegar, no? dónde quieras llegar, por supuesto. Pero está claro que si quieres tener un alto rendimiento en el taekwondo, pues vas a tener que pagar como esos peajes, ¿no? Y esos entrenamientos duros. Ahí está en ti, eh, pues verlo de una forma u otra. Entonces, al final, si quieres llegar a un objetivo, pues tienes que tener esa visión de que vas a tener que pasar por ello, aceptarlo y, y tirar para adelante. ¿Tú crees que existe algún arte marcial completo o crees que siempre habrá puntos ciegos? Quizás en las artes marciales tradicionales sí que a lo mejor haya puntos ciegos, ¿no? Por ejemplo, pues, como he comentado en nuestro caso el taekwondo, pues esas distancias cortas. A lo mejor en karate puede suceder un poco lo mismo, sin yo conocer muy a fondo el karate. A lo mejor en judo pasa al revés, tienen esos derribos, esas distancias cortas, esos agarres, tienen mucho conocimiento, pero a lo mejor en esta distancia larga se quedan más flojos, por así decirlo. Pero bueno, si al final tienes que quedarte con una que sea completa, pues yo creo que a día de hoy está claro que las MMAs eh, unen un poco todas esas artes marciales y entonces artes marciales tradicionales a lo mejor sí que tienen esa desventaja o esos puntos ciegos. En este caso más actual, la MMA sí que puede como englobar un poco todo, ¿no? Pero no te especializas en ninguna, Eso que es, también es verdad. eso es. Entonces, a nivel de deportista, artista marcial, eres lo más completo, pero no eres pues súper top o en cada punto. Te entiendo. ¿Qué tradición o práctica eliminarías de las artes marciales actuales? La primera opinión sería el castigo. O sea, no considero que castigar a una persona para, para que mejore sea una buena solución. Si es en el caso de los niños, pues castigar por castigar, ¿no? Al final va a tener que entender que ha hecho mal o
o qué puede mejorar para llegar a un punto, ya sin entrar en castigos físicos, obviamente. Y luego, a nivel ya más deportivo, en el taekwondo y, por ejemplo, también en MMAs y otros deportes de contacto, vamos a decir, con categorías de peso, las bajadas de peso excesivas. A ver, es una decisión difícil porque al final pues tienes que tener algún criterio para poder realizar una competición, edad, peso y demás. Pero sí que considero pues que se ha tenido como en poco valor la salud en ese aspecto y bueno, a día de hoy ya se ve no solo las repercusiones que puede tener a nivel físico, sino a nivel también de pues trastornos de la conducta alimentaria, mala relación con la comida, mala relación con el deporte, ya viéndolo como como una compensación por o bien los excesos que tengas con la comida o bien por las restricciones. Entonces, es difícil, pero bueno, tener un poco más de conciencia con la salud en ese aspecto. ¿Cómo enseñas a combatir a tus alumnos el ego fuera y dentro del tatami? Buah, esa pregunta es difícil porque al final cada deportista como que tiene un rol, ¿no? Y al final demuestra cómo es como persona. A lo mejor hay eh, deportistas que son más inseguros y otros deportistas que al revés, son demasiado seguros consigo mismos. Entonces ahí yo creo que está el valor, no el valor, sino como el objetivo o el trabajo como entrenador de saber con qué deportistas, pues a lo mejor darles más un apoyo o un feedback de confianza y a cuáles otros decidir en qué situación o en qué lugar estás para poder ser realista con los objetivos que tomes, con las decisiones que tomes en el combate O sea, que o así. le plantas más en el suelo. Eso es. Yo creo que al final la clave está en saber con qué deportista ser de una forma u otra y obviamente hay que tener, no ego, pero hay que confiar en uno mismo, pero al final un ego descontrolado yo creo que no te va a llevar por un buen camino y a lo mejor es como la frase de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces quizás a lo mejor un ego desmesurado puede ser un poco eso. Sí, pues no te da la realidad, ¿no? Eso es. ¿Las MMA han aportado o han vaciado de esencia las artes marciales tradicionales? Yo creo que han aportado, ¿no? O sea, creo que se viene un poco como a ese punto de vista que te he dado antes del purismo. Ujú. eh, a lo mejor porque soy más joven, ¿no? Y tengo otro punto de vista que no tiene que ser el bueno ni el malo, sino de mi punto de vista. Entonces, yo creo que aportan. Al final, por ejemplo, ahora con UFC se da un montón de visibilidad a las artes marciales y seguramente una persona que antes no conocía este mundo, a lo mejor se empiece a interesar, o incluso una persona como yo que solo he practicado taekwondo, pueda conocer otros artes marciales o saber en qué se especializan, ¿no? A lo mejor pues el jiu-jitsu, si a lo mejor no hubiese visto UFC o MMA, no hubiese conocido ese arte marcial o no sabría en qué se basa. Entonces, mi opinión es que sí que aporta y le da visibilidad a todas las artes marciales y a que más gente, sobre todo, se puede interesar en ello. Ya luego que tire por la MMA o tire por otro arte marcial ya es decisión de cada uno, pero sí que yo creo que aportan en el sentido de que más gente va a acabar practicando artes marciales. Hemos comentado en qué se basa expresamente tu arte marcial. Pues bueno, el taekwondo es un arte marcial coreano, ¿vale? Se centra sobre todo por así decirlo, las técnicas de pateo con el tren inferior, con las piernas, en un montón de ángulos y variedades. Entonces yo diría que es eso, un arte marcial de contacto centrada en el pateo. También tenemos técnicas de puño y técnicas de defensa de tren superior. Pero bueno, básicamente eso. Y luego ya dentro del taekwondo pues tenemos la rama de los pumses, que está pues más dedicada a la técnica de los movimientos.
la técnica del freestyle, que más está más dedicada como a un poquito la técnica en general y hacer acrobacias, coreografías con acrobacias, y luego la rama que se celebra en los Juegos Olímpicos y que la mayoría del mundo ve, que es la del combate, que es un combate uno contra uno, a 3 asaltos. El que más asaltos gane, pues gana el combate. Tiene un sistema electrónico que la verdad que hace que sea más objetivo y que no haya una opinión subjetiva de árbitros o jueces dentro del combate. Entonces yo pienso que eso es muy positivo Sí. y que da como ese plus dentro de otras artes marciales y, y nada, y que se realiza en un octógono al mejor de 3 asaltos y el que más puntos meta en ese sistema electrónico gana. ¿Dirías que la característica principal, una de las características principales a la hora de desarrollar las técnicas es la velocidad, Aparte de la velocidad, la explosividad? por así decirlo, la efectividad, ¿no? Vamos a decir Vale, como esa combinación de pues, velocidad, explosividad, precisión, vale. potencia. Yo creo que más que decantarnos por una capacidad física, vamos a decir que la efectividad. La efectividad, perfecto. A ver, antes me has respondido que situaciones difíciles no has vivido, pero ¿conoces algún caso real en la que sí el taekwondo haya salvado la vida de alguien? Eh, a ver, no sé si salvar la vida, ¿no? Pero bueno, siempre nos han contado alguna historia de algún conflicto y que, pues bueno, gracias a tener un conocimiento del taekwondo se ha podido solucionar de la mejor forma posible. Entonces, bueno, sí, diría que sí. Incluso pues también en mujeres que gracias al taekwondo o deportistas femeninas que destacadas que gracias al taekwondo pues a lo mejor se han podido defender y solucionar una situación. O sea, no, o sea, es una pena que pasen estas cosas, ¿no? Que a lo mejor pues una chica se pueda ver en una situación así, es una pena, la verdad. Ujú. Pero bueno, a lo mejor, como tú has comentado, si tiene ese conocimiento de artes marciales, pues se va a poder Tienes una defender. oportunidad, ¿no? Eso es, a lo mejor tienes más oportunidades o más posibilidades de resolver ese problema. ¿Conoces algunas disciplinas o alguna de artes marciales que generen falsa sensación de seguridad? Pues yo te voy a decir ahí que un poco, te voy a dar dos puntos de vista. Eh, Uno sería, por ejemplo, en el taekwondo. Al final sabemos defender, tenemos un control del pateo muy bueno, pero a lo mejor tenemos una falsa sensación de seguridad si tenemos un problema en la distancia corta, ¿no? Como analizando mi deporte. Y luego quizás analizando un abanico de artes marciales, pues a lo mejor es aquellas en las que no se realiza contacto o situaciones de contacto eh, real, por así decirlo, que a lo mejor son más de posiciones o más encaminadas en ese control personal, el control de las emociones, pero no en el contacto. Más estéticas, Eso es, eso es. por ejemplo. A ver, tampoco conozco o sea, otra disciplina deportiva, pero a lo mejor, no sé, no las conozco muy bien, pero a lo mejor Aikido, Hapkido, no sé, Kung Fu o Tai Chi, porque también puede ser todo ese tipo de disciplinas. A lo mejor sí que te proporcionan unos beneficios a nivel personal, de control y demás, brutales, pero a lo mejor por otro lado no tener ese estímulo pues, de contacto competitivo, pues a lo mejor no te da esa seguridad en un, en un conflicto o así, por así decirlo. ¿Ves las artes marciales como un recorrido más espiritual o solo lo ves como un recorrido físico?
Yo lo veo como, en mi punto de vista, una combinación de ambos. Al final te va a desarrollar como persona, te va a inculcar ciertos valores que vas a poder transmitir a tu vida personal, pero al final también te va a desarrollar a nivel físico y a nivel de capacidades físicas básicas, que son fundamentales desde mi punto de vista para tener una salud. Entonces, desde mi punto de vista, hay que beneficiarse de los dos. Quizás si tiras por una vía, eh, pues, te vas a beneficiar de una, y si a lo mejor si tiras por el combate, pues te vas a beneficiar más de otra. Pero bueno, está claro que por el camino que tires te vas a poder beneficiar de las dos. Inclusive por combate, también, ¿no? También el sistema espiritual está ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, a nivel de superación personal y desarrollo personal está, está ahí. Esta pregunta viene a colación de la anterior. ¿Cómo entiendes la unión del cuerpo, mente y espíritu dentro de tu arte marcial? Hombre, yo creo que sí. Sí que es verdad que a lo mejor, dependiendo de cómo tú seas como persona, vas a destacar más en alguno de ellos. A lo mejor pues, a nivel físico destacan más que a nivel, pues ese mindset, ¿no? Sí. En el combate, ¿no? Esa mente o esa superación personal. Pero al final yo creo que si de verdad, o sea, que es, por ejemplo, esa gente que llega al top tiene eso. Tienen los tres. Eso es. Y los tres bien consolidados. Eso De yo creo que hecho, sí. hay escuelas que tienen psicólogos deportivos. Y eso por lo visto hace mucho. Pues yo la verdad que he trabajado con psicólogo deportivo y estoy obviamente a favor de ello. Creo que incluso hasta de categorías más inferiores puede ser algo positivo. Y bueno, y de hecho pues en nuestra escuela pues tenemos psicólogo deportivo, así que Tenéis una chica, ¿no? eso es. Entonces, ¿cómo no lo voy a apoyar? Puedes dar el nombre si quieres. Bueno, pues ahora no me acuerdo cómo se llama. Sé que es una chica, pues una psicóloga deportiva que tiene el grado de Ciencias del Deporte y también de Psicología. Entonces, tiene un conocimiento pues súper amplio y además ha sido, creo que, judoka. Entonces, Ah, pues para los deportistas de nuestro club, pues tienen una gran ayuda. qué bueno, qué bueno. Oye, Javier, cuéntanos un dato sí, un dato que poca gente conozca del taekwondo. Algo que sepas tú que digas, este dato no lo conocen. A ver, yo diría que a rasgos más generales, que el taekwondo competitivo se realiza con un sistema electrónico que elimina la objetividad del arbitraje en un combate y que hace que el deporte sea más justo. Y luego ya dentro de eso, que cada acción tiene un valor. Entonces eso hace que el deporte sea mucho más, por así decirlo, atractivo a nivel visual para el espectador. Si alguien quiere aprender contigo, ¿dónde puede encontrarte y qué puede esperar de tu enseñanza? Bueno, pues si alguien quiere entrenar, bueno, no solo conmigo, sino con el club, somos el Club TAGU Torrejón, estamos por todo el corredor de Lenares. eh, y bueno, yo creo que se va a encontrar pues un club familiar, con una buena formación y que va a poder desarrollar pues a esa persona que venga a nuestro club desde una edad, pues un rango de edad bajo, Por ejemplo. pues bueno, 4, 5, 6 años hasta que sea un adulto. Pues nada, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por todo lo que nos has iluminado. Y, y nada, te deseo lo mejor. También de comentarte que al final de cada entrevista, como sabrás, te hemos hecho un pequeño obsequio, que es un portacinturones de artes marciales, con tu nombre y apellido personalizado
y con las baldas que nos has pedido, que son 12, ¿verdad? Sí, Y con tu arte marcial, que por supuesto es el taekwondo. taekwondo. Pues mira, te lo entregamos. Aquí lo tienes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Espero poder, bueno, ayudado o dar simplemente mi punto de vista acerca de las preguntas que le has hecho, y si alguien se puede beneficiar de ello, pues yo más que contento, y también agradecido de poder haber aportado pues en este proyecto que tienes, que la verdad que es súper chulo. Así que Qué bueno, voy guay. a abrir esto. No sé si a lo mejor se puede ver a la cámara. ¿Cómo se saca? Bueno, a ver ahí para la cámara. ¿A qué te parece? A ver, se nota que ¿Cómo ha quedado? se nota que está hecho con cariño, y sobre todo eso, que lo has hecho tú. Entonces, bueno, ahí lo enseño a la cámara, Javier Vicente y taekwondo. Y que mil gracias por el detalle. Ya ves. Pues nada, que lo disfrutes, que seguro que ya tienes todos los cinturones, ya es solo colocarlos. Ya solo colocarlo. Están guardados, ahora encontrarlos, esa es Ahora otra. los tienes que buscar. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Gracias, Javier.